Cordial saludo, Unidad 3, Fase 5, Grupo 76 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Sobre diferencias y similitudes entre contrato público y privado, presentado por Dana Llosa, Edwin Torres y quien les habla, Paola Asensio. Los puntos a tratar son las diferencias entre contrato público y privado, partes del contrato público y privado, principios de los contratos, tipos o clasificación del contrato, responsabilidad por incumplimiento y aplicación del principio de igualdad y de interés general y particular. Las diferencias entre contrato público y privado. Se celebra entre dos partes. En el contrato público, una de las partes obligatoriamente tiene que ser el Estado y la otra está sometido a un régimen jurídico. Estas deben ser las entidades estatales. Estas pueden ser regiones, departamentos, municipios, empresas industriales, comerciales y del Estado, donde el Estado tenga una participación superior al 50%. También están los ministerios, los departamentos administrativos, la superintendencia y en general todos los organismos dependientes del Estado a los que la ley les otorgue la capacidad para celebrar contratos. Para algunas contrataciones es requerido que los postulantes se encuentren registrados en el Registro Único de Proponentes RUP. El inversionista es el Estado o mixta público-privada. Se hace con el objetivo de desarrollar una obra de beneficio social, ya sea la construcción de una escuela, el arreglo de una vía, la construcción de un hospital, en fin. Y estos contratos se celebran bajo un marco y principios jurídicos y legalmente constituidos. Los podemos encontrar en la Ley 80 de 1993. El contrato estatal tiene tres momentos principalmente. El primero es la etapa preconceptual, el segundo la contractual y la postcontractual. En la etapa precontractual se da cuando el Estado identifica una necesidad y necesita cubrirla y por eso empieza el proceso de contratación. Cuando ya contrata y empieza la etapa contractual, que es la ejecución del contrato, ya sea, por ejemplo, un contrato de obra pública, y en los contratos se estipula una fecha límite y ya cuando termina el contrato inicia la etapa postcontractual, que es donde se empieza todo el proceso de liquidación del contrato. En la contratación privada, las partes involucradas son personas también jurídicas o naturales. Para celebrar estos contratos no se necesita tanto papeleo, se pueden celebrar ya sea de manera verbal o escrita y solo necesita expresarse la voluntad de ambas partes. Se busca obtener un bien particular en el intercambio de los bienes y servicios y este tipo de contratos no tiene un marco legalmente establecido, sin embargo, lo rigen algunos principios mencionados en el Código Civil y Mercantil. Bueno, las partes de los contratos públicos, y privados. Bueno, en los contratos públicos, los contratos tienen una estructura mucho más extensa y mucho más compleja. Este está regulado por la SECOP y esta regula los prototipos de dicha contratación, mientras que en los privados, los contratos no necesariamente son extensos, estos pueden ser nominales y estar regulados y nombrados por la ley, mientras que los innominados, ¿sí? Están los nominales y los innominados. Los innominales no están dentro de la norma, pero son válidos porque son acuerdos entre dos personas. Tenemos que también tienen partes el título, cuerpo sustantivo, el cuerpo normativo, exposición, anexos y cierre. El título es lo que se va a realizar en el contrato. El cuerpo sustantivo nos indica quiénes intervienen en el contrato. El cuerpo normativo explica cada uno de los acuerdos a los que se obliga cada una de las partes y el marco normativo. La exposición, en este punto se anexan las cláusulas y se indican y se explican los procesos. En los anexos van siempre y cuando se requiera y el contrato lo requiera. Y el cierre ya indica el fin del contrato y van las firmas de ambas partes. Bueno, los principios de contrato público y privado.
Algunos de los principios aplican para todos los contratos, pero en general los principios son acuerdos al tipo de contrato que se elabora. En el contrato público encontramos principios de transparencia, economía, responsabilidad, igualdad, moralidad e imparcialidad, publicidad, buena fe, eficacia y celeridad. En tanto contrato público y privado encontramos el principio de buena fe, que eso implica tener en cuenta que la seguridad jurídica, la lealtad, la credibilidad y la certidumbre son reglas básicas de convivencia y como tales se convierten en presupuesto de las actuaciones de todas las personas. El principio de imparcialidad se obliga a que las autoridades traten igualmente a todas las personas sin ningún tipo de discriminación y se dé un trato administrativo uniforme. En contrato privado encontramos el principio de consensualidad, autonomía, relatividad del contrato, principio de imprevisión, obligatoriedad, eficacia. El principio de autonomía, este principio busca que en la celebración de contrato los acuerdos por cada una de las partes sean llevados a cabo bajo la voluntad propia. Tipos de contratos y su clasificación. En los contratos públicos encontramos contratos de obra pública, contratos de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión, contrato de encargo fiduciaria y fiduciaria pública, contrato de compraventa de bienes muebles, contrato de comodato, contrato de arrendamiento e inmuebles. El contrato de consultoría está definido en la Ley 80 de 1993, el cual hace referencia a proyectos de inversión y asesoría. En contratos de obra pública, pues, como bien sabemos, son contratos que son para un bien común. En contratos privados tenemos contratos unilaterales y contrato bilateral, contrato gratuito y contrato oneroso, contrato conmutativo y contrato aleatorio, contrato principal y contrato accesorio, contrato real, solemne y contrato consensual y contrato laboral. Bueno, el incumplimiento por contrato público. Este tipo de contrato, al generarse un incumplimiento para alguna de las partes, se debe generar una indemnización o un cumplimiento de la seguridad que respalda el contrato. El contrato privado, en esta clase de contrato, las cláusulas redactadas en el momento de la contratación dicta cuáles serían las responsabilidades de cada una de las partes. Según el Manual de Contratación del Ministerio de Trabajo, en su versión 3, la declaración de incumplimiento procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o de la norma que la modifique, reemplace o sustituya. La ocurrencia del siniestro de incumplimiento se deberá declarar en forma unilateral mediante acto administrativo motivando en el cual se ordenará hacer efectiva la garantía. Aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Para la celebración de un contrato, debemos de tener muy en cuenta este principio, porque todos los interesados tienen derecho a acceder a la contratación administrativa e iguales condiciones.
La participación en los procesos de selección de contratistas debe ser en igual de oportunidades. Los pliegos de condiciones, las invitaciones a participar y los documentos empleados para la selección de los contratistas, así como los reglamentos creados para tal fin, deben diseñarse de una forma que garanticen la igualdad entre los proponentes. Esto se hace referencia a que al momento de hacerse pública la necesidad, tiene que ser muy efectiva, que las personas participen de una forma puntual y no sean, por ejemplo, objeto de que no, este no me sirve, este es mi amiguito, este es mi vecino. No, todos tienen derecho para poder visualizar públicamente estos objetivos. El deber de selección objetiva de las propuestas impone evaluación entre iguales y la escogencia de la mejor propuesta. Muchas gracias. Gracias.